¿Vos lo ves? Bien, buenas noches, bienvenidos a un conversatorio, que es parte del ciclo Guerra del Chaco, Reminiscencias de una guerra. Adelante, Mauricio, te cedo la palabra para que presentes a nuestro invitado como corresponde. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Juan Alberto. Y damos la bienvenida precisamente a Adrián Pinatelli, que en este momento nos honra con conectarse a este ciclo de conferencias que hemos denominado Reminiscencias de una guerra. Tal vez sea para ir dándole continuidad al tema de la guerra del Chaco. Y no podía ser de otra manera el continuar con una temática muy interesante. Vamos a presentar en esta oportunidad a Adrián Pinatelli, que es periodista egresado de la Universidad Nacional de La Plata, es autor de 4 libros: Balbín, el presidente postergado; Ruggerito, Política y Negocios Sucios en la Villaneda Violenta de 1920, El traidor y el espía Juan Domingo Perón, la operación de espionaje de Perón y Lunardi en Chile. Escribe también en Infobae.com y es columnista de temas de historia en FM Latina y en CNN Radio. En esta oportunidad vamos a tener tal vez la coyuntura que nos obliga de poder comentar el libro que escribió ya hace algunos años, que se denomina El traidor, la historia del único militar argentino destituido por espionaje. Este libro, que encierra en realidad toda una trama muy interesante sobre un proceso seguido a un militar argentino acusado de espionaje. Y en esta oportunidad justamente es el autor Adrián, que nos va a compartir justamente este tipo o cuáles han sido los elementos básicos para escribir este libro, que sale a la luz tal vez desempolvando algunas cosas que de repente en Argentina y por supuesto en Bolivia no los conocíamos. Adrián, tiene la palabra. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación y honrado de que les haya interesado este libro, que bueno, que ya lo escribí, como vos bien decías, ya hace unos cuantos años. En el año 2011 salió este libro y es el producto de una larga investigación sobre un caso que es poco conocido. Ustedes no tenían por qué conocerlo, porque acá mismo en la Argentina también era muy poco conocido. El protagonista de esta historia, Guillermo McHanaford, fue un militar que murió olvidado en 1961 y por ende muchos de los militares que lo sobrevivieron ya desconocían quién era. Guillermo McHanaford protagonizó el único caso en la historia argentina de un militar acusado de espionaje y degradado en ceremonia pública, y una vez convertido en civil, condenado a cadena perpetua por un crimen que la justicia militar no comprobó 100%. Eso es más o menos el resumen de lo que fue el caso de Guillermo McHanaford. Si quieren, les voy contando este caso. Yo tuve acceso a él luego de haber conocido, rastreé dónde podía estar el juicio por alta traición que se le sustanció, que la justicia militar le sustanció en el año 1936, y lo encontré en el archivo del Ejército Argentino. Ahí hay 14 cuerpos. El juicio consta de 14 cuerpos, cada cuerpo de 200 fojas, más 2 cuerpos de documentación, dos anexos de documentación. A lo largo de varias etapas yo me leí todo el juicio, y bueno, después de hablar con especialistas, testigos, con distintos estudiosos del tema militar, escribí el libro que ustedes
conocen. Guillermo Majánafor era en el momento de ser acusado, estamos hablando de diciembre de 1936, había sido acusado de vender documentos secretos argentinos, tanto a Bolivia como a Paraguay, como a Chile, a Brasil, a diversos países. Majánafor no era un oficial cualquiera. Majánafor, por su formación, sabía hablar francés, sabía hablar inglés, algo que no era desdeñable para aquella época. Es así que cuando vinieron personalidades como fue el general Pershing en el año 1925, Majánafor fue su edecán. Cuando vino el príncipe de Gales en marzo de 1931 a la Argentina, Majánafor fue uno de los edecanes. Y cuando el presidente Franklin Roosevelt vino a la Argentina el 30 de noviembre de 1936 a cerrar lo que vendría a ser las conversaciones de paz por la guerra del Chaco, Majánafor también fue uno de los edecanes militares que lo acompañaron. Curiosamente, el presidente norteamericano deja la Argentina a bordo del Indianápolis el 1 de diciembre y el 2 de diciembre Majánafor es detenido. Como dije antes al comienzo, la justicia militar le inicia un juicio por alta traición, totalmente secreto. Las alternativas del juicio no se reflejaron en los diarios, nadie supo de eso, salvo los militares. Un juicio que el juez que lo llevó a cabo, que era el coronel Manuel Calderón, en septiembre de 1937, da su dictamen, luego obviamente de un desfile de testigos, militares, civiles, soldados conscriptos, por lo cual lo condenan a prisión perpetua, a degradación y a destitución, no él solo, sino también a otro militar, un teniente primero, Aquiles Azpilicueta, que a él no lo condenan a degradación, sino una condena de 5 años de cárcel, más o menos por los mismos delitos al que se lo acusaba a Guillermo Majánafor. Una vez con ese dictamen del juez Calderón, se hace un tribunal militar, digamos algo así como el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, y luego de escuchar el descargo de Majánafor, la mañana del 18 de agosto de 1938, Majánafor, en el patio trasero del Colegio Militar de la Nación, es degradado en ceremonia pública. Él estaba en medio de un cuadro formado por 800 soldados, se le arrancan las jinetas y se le rompe el sable, y ya como un civil lo mandan a la peor prisión que tiene la Argentina, que ustedes tal vez la conozcan, que es el presidio de Ushuaia, en el sur del país, que ahí mandaban a la gente para que se muriera, porque las condiciones de detención eran terribles. Majánafor permanece preso en Ushuaia hasta el año 1947, y después es trasladado a la penitenciaría más importante que tenía la ciudad de Buenos Aires, que era la penitenciaría de Las Heras, donde sigue preso hasta 1956, donde el gobierno militar que derrocó a Perón en el 55, por un indulto secreto, lo deja libre. Majánafor fallecería 5 años después, producto de la pulmonía y de las enfermedades que tenía los pulmones que había contraído cuando había estado en el sur, en Ushuaia. Esas son resumidísimas cuentas, más o menos, la historia de Guillermo Majánafor, mayor del ejército argentino, condenado por espionaje, degradado, condenado por alta traición a la patria,
degradado en ceremonia pública y condenado a cadena perpetua. Y Adrián, ¿cómo surge la idea de escribir sobre él? ¿Este hallazgo de los expedientes y los tomos fue algo casual o cómo surge el interés de escribir, hacer investigación sobre Guillermo Mark Hanaford? No, Diego, nada es casual. A mí me gusta siempre desarrollar temas que sean poco conocidos, que hayan sido poco estudiados, tal vez temas un poco raros, pero bueno, accedí cuando conocí el tema, enseguida rastreé dónde podía haber documentación, estaba en el archivo del ejército, y ahí me fui y todos los días a la mañana, en forma muy metódica, antes de entrar a mi trabajo, apenas abría el archivo, iba a leer así todos los días, por semanas, por meses. Hubo un tiempo en que tuve que suspenderlo por cuestiones de trabajo, así que cuando podía retomaba, y así en distintas, digamos, etapas. Leí lo que era algo, es bastante engorroso leer el juicio, porque más allá de la extensión, son 200 fojas por cada cuerpo, son 14 cuerpos. Las fojas son, en 90%, están escritas a mano alzada, no están escritas a máquina. Entonces se dificulta aún más la lectura, pero la lectura de lo que fue el sumario, lo que se llama el sumario, estamos viendo ahora acá la carátula justamente del sumario, es atrapante porque cuenta la historia desde el minuto cero, en que comenzó el caso. El caso que tiene muchísimas aristas. Ustedes seguramente estarán interesados porque Mark Hanaford en el año 32-33 fue agregado militar argentino en la embajada en Bolivia. Fue un momento la verdad, muy triste para América del Sur por la guerra entre dos países hermanos como fue Bolivia y Paraguay, donde Argentina era la mediadora de paz, pero todos sabíamos que ayudaba por debajo de la mesa a Paraguay. Eran momentos muy complicados y por eso el caso Hanaford tiene distintos ingredientes que lo hacen especial. Primero, el momento que se vivía. Segundo, el poder que tenían los militares argentinos en aquel momento. Un ejército manejado por Agustín P. Justo, bien digo presidente, pero después vino Roberto M. Ortiz, un civil. El ejército tenía mucho poder. La intrincada red en la que participaron también diplomáticos bolivianos en Buenos Aires, una red en la que participó Vicente Rivarola, que era el embajador paraguayo en la Argentina. Recomiendo, si no lo hicieron, leer las memorias de Vicente Rivarola, donde también detallan la compra de armas a la Argentina, la compra de armas al exterior durante la Guerra del Chaco, y también la participación en esta historia de diversas personalidades, por así decirlas, civiles, como fue Horacio Pita Oliver, que era un ex servicio de inteligencia, una mujer, Jorgelina Argerich, donde Mark Hanaford iba a la casa a tener citas con mujeres. Es decir, esta historia tenía todos los condimentos que a veces solemos ver en las películas de espionaje, donde vemos mujeres, dinero, ambición, poder, todo en una misma historia, ¿no? Y hablando de este tema, ¿cuál habrá sido el rol de Castro Rojas, ¿no? Que era el embajador de Bolivia en Buenos Aires, para juntar a todos estos personajes?
Bueno, ustedes seguramente lo conocerán mejor a Castor Rojas. A mí Castor Rojas, yo lo conozco por el sumario mismo, que está mencionado muchísimas veces, a tal punto que la justicia argentina dice que la embajada de Bolivia en Buenos Aires solamente es una oficina de espionaje. Castor Rojas se alojaba en el City Hotel, que es un hotel muy, muy tradicional de la ciudad de Buenos Aires, a la otra cuadra del Cabildo, a media cuadra de la Plaza de Mayo, del centro mismo de la ciudad de Buenos Aires, y era un diplomático, era muy importante y que, reitero, a lo largo del sumario se lo menciona, los implicados lo mencionan varias veces, a él como a otros también diplomáticos bolivianos, ¿no? No tanto paraguayos porque más allá de Vicente Rivarola, con Paraguay no necesitaba de pronto comprar demasiados secretos argentinos, total por la proximidad que tenían y por ese vínculo que se había armado no con el ministro de Relaciones Exteriores, Saavedra Lamas, que Saavedra Lamas, la verdad, no estuvo enterado de muchas de los manejos que hizo el presidente Justo con los paraguayos por el tema de la ayuda militar a ese país, ¿no? Durante la guerra del Chaco, no solo en armamentos y municiones, sino también en aprovisionamiento y en muchos vínculos que se dieron con empresarios argentinos que estaban radicados hacía muchísimos años en Paraguay, como es el caso del empresario Casado, que tenía un establecimiento muy importante, que fue Casado, hasta llegó a tender una vía férrea dentro de su propiedad, ¿no? Así es. Y hablando de Carlos Saavedra Lamas, su figura, ¿cómo es vista en Argentina? Porque a principios de año visité el cementerio de la Recoleta buscando el mausoleo donde está él, y a la guía turística le costó un poco encontrar dónde estaba él. Y me asombró porque es el premio Nobel de la Paz, el primero que ha tenido Argentina, ¿no es verdad? Carlos Saavedra Lamas es una persona es una persona respetada, justamente por lo que mencionas, Diego, por haber sido el primer premio Nobel que tuvo nuestro país, el premio Nobel de la Paz. Era una persona muy bien formada, con una dilatada trayectoria política y académica en nuestro país. Era una personalidad muy, muy respetada, y no te guíes tanto por las guías turísticas que muchas veces, no solo en La Recoleta, sino en otros lugares de Buenos Aires, eh, también, no digo que dejan mucho que desear, pero soslayan algunos temas que son importantes de nuestra historia y que no lo tienen en cuenta. Pero sí, Carlos Saavedra Lamas es una persona importante. En su momento, el que tomó notoriedad, que nada que ver, pero el hijo terminó vendiendo la medalla de oro que le habían dado el padre cuando fue premio Nobel porque estaba muy mal económicamente. Estaba muy mal económicamente y salió en los medios hace unos años que había vendido la medalla que le habían dado el padre. La medalla después fue recuperada, pero vos fíjate cómo son las vueltas de la vida, ¿no? Así es. Bueno, otro personaje que nos llama la atención es Daniel Antocolets, que era canciller argentino, ¿no? Porque él es mencionado en el libro ¿Por qué no ganamos la guerra del Chaco?, del boliviano Rogelio Ayala Moreira, donde cuenta que Daniel Antocolets le dijo a un conocido del autor que el mayor daño que había recibido Bolivia de la Argentina era que militares argentinos provistos de antenas radioreceptoras captaban mensajes bolivianos, los descifraban y los pasaban al Paraguay. Entonces,
a raíz de estas revelaciones que Bolivia se da cuenta que sus comunicaciones estaban intervenidas y empiezan a tratar de mejorar, ¿no?, el sistema de criptografía que utilizaban para que esta información no sea captada por Paraguay. Claro, y vos sin querer estás dando más o menos en el meollo de lo que fue el caso Hannaford, porque como vos bien decís, dentro del cuerpo de los anexos del sumario, hay telegramas descifrados por los argentinos, telegramas generados en la legación boliviana en Buenos Aires, eran descifrados por los argentinos, por el servicio de criptografía que tenía el ejército argentino, muy rudimentario, que trabajaba en la terraza de lo que era el edificio del comando del ejército argentino. Eran muy poquitas personas, pero eran gente capaz que, bueno, que es cierto, captaban los mensajes y los de los bolivianos y los descifraban. Y por eso Bolivia, y como lo debían haber hecho otros países, también cada tanto cambiaban en las claves. Los diplomáticos bolivianos se daban cuenta de esto porque los agentes que ellos tenían pagos dentro del ejército se lo decían. Y bueno, pero sí, lo que fue la interceptación de mensajes bolivianos hechos por la Argentina y que se los enviaban a los paraguayos, eso sí, eso es cierto. Y obviamente muchos de ellos, yo no estudié en detalle lo que fue el conflicto bélico, pero entiendo que en muchos casos tuvo mucho que ver. Y los mensajes descifrados que mencionas, ¿tienen también los originales cifrados para cada uno o están solamente los mensajes ya descifrados? Está directamente el mensaje descifrado, pero están aquellos mensajes, que tienen relación con el caso Hannaford. No es que están todos los mensajes, colecciones de mensajes descifrados, sino hicieron como una selección de los casos que interesaba para esta causa. Está la transcripción hecha evidentemente por un oficial del ejército argentino, por alguien especializado, donde está descifrado y explica más o menos quién era cada uno, porque los agentes tenían nombres, agente número 1, K36, tenía distintas denominaciones. Oh, entendido. Y en una parte del libro también menciona que el Estado boliviano utilizaba hasta 220 claves para proteger sus comunicaciones. Y me entra la curiosidad si esas 220 claves están listadas en el expediente. No están listadas en el expediente. Eso lo menciona el teniente coronel Udri. El teniente coronel Udri acá fue el primero que dentro del ejército armó lo que era el servicio de inteligencia, algo muy, muy precario, insisto, pero que tenía bajo su órbita un grupo de criptógrafos, gente que descifraba los mensajes. Y fue Udri que dijo que en su momento Bolivia tenía unas claves compuestas por 220 claves y ya habían descifrado 186. Pero están mencionadas nada más, no están detalladas. Oh, de acuerdo. Bueno, es interesante la figura de este Adolfo Udri porque, bueno, Daniel Antocolets menciona cuando habla con el pariente de Rogelio Leia Moreira y le dice que los ingleses enloquecían a los argentinos con este tema de descifrar las comunicaciones. Entonces, Adolfo Udri, a mi parecer, era un experto en criptografía, tal vez uno de los mejores que llegó a haber en el continente en esa época. Sí, a tal punto era experto que él tiene un libro escrito.
Yo no sé si lo llegó a publicar, pero era un manual, había escrito, estaba escribiendo un manual de criptografía. Yo tuve oportunidad de hablar con el hijo, que al momento que yo escribí el libro ya era una persona muy mayor, muy anciana, y que me contó estas cosas. Él estaba, yo ahora la verdad que no me acuerdo si lo llegó a editar el libro, pero era un manual de criptografía. Pero era una persona, sí, muy capaz que cuando fue acá la revolución del 4 de junio de 1943, él fue dejado de lado en todo lo que fue el servicio de inteligencia, ¿no? Acá corrieron ya otros tiempos. Claro, entiendo. Bueno, hablemos ahora del personaje de Abraham Schweitzer. En el libro menciona que se lo considera uno de los ideólogos de la estrategia militar paraguaya en la Guerra del Chaco. Sí, Schweitzer era correntino, era de Esquina, de una ciudad muy importante de Corrientes, hablaba guaraní y bueno, fue uno de los encargados, fue uno de, digamos, de los enviados por el gobierno argentino. Acá lo estamos viendo en una foto típica de él. Schweitzer, es cierto, lo que pasa que Schweitzer era el nexo con el gobierno paraguayo, pero muchas de las operaciones bélicas paraguayas durante la Guerra del Chaco se planificaron en el Estado Mayor General del Ejército acá en Buenos Aires. En la sala se hacía retirar a todos los extraños, se cerraban las ventanas, las puertas, y quedaban un grupo muy selecto, grupo selecto que armaba las operaciones bélicas en el teatro de operaciones. Schweitzer uno va a Paraguay y es considerado una persona muy querida, reitero, hablaba guaraní, era un militar muy capaz, era el número cantado para ser el siguiente jefe del ejército. Quiso la desgracia que el 9 de enero de 1938 acompaña al presidente Justo y con otras autoridades, fueron a inaugurar el puente internacional Paso de los Libres Uruguayana, y cuando que volvían en 2 aviones, el avión en el que lo hacía Schweitzer con el hijo de Justo, Eduardo Justo, tiene un accidente y muere en un accidente aéreo. Pero Schweitzer era la promesa del ejército argentino. Y con respecto a su muerte, en el libro figura como una sospechosa muerte. Eso, bueno, a mi parecer da como que deja a entender entre líneas que podría haber sido tal vez un atentado del Estado boliviano, como una suerte de venganza o algo así. No, cuando no hay que hacerlo tan lineal, porque yo no pongo que fue una venganza del Estado boliviano. Creo no poner algo así. No tengo elementos para eso, pero había muchos negocios en el medio de compra y venta de armas, y siempre queda esa sospecha. Está bien, volaron en condiciones meteorológicas muy desfavorables, había una tormenta muy grande, el avión del presidente Justo llegó bien, el que tenía que venir Schweitzer se cayó. Pudo haber sido una falla técnica, pudo haber sido por la tormenta, pero siempre quedó, acá en la Argentina siempre quedó esa nube de sospecha. No habrá sido un atentado. Ahí también estaba la figura del hijo del presidente Justo, Eduardo Justo, que trabajaba justamente de hijo del presidente,
y algunos decían que también él tenía algunos negocios, y bueno, son cosas que quedaron en la nebulosa de los tiempos. Otra pregunta con respecto a Abraham Schweitzer. En el libro también se menciona que ese tendría un escrito, que supuestamente este escrito lo iba a ayudar a limpiar su imagen ante los bolivianos. ¿Qué se sabe de este escrito de Abraham Schweitzer? Si tuvo acceso. No más, no más de lo, no más de lo que yo ahí pongo, Schweitzer, por más que quiera limpiar la imagen, la verdad que Argentina estuvo muy comprometida con Paraguay, ¿no? En la guerra y en los lazos, había, incluso yo ahí lo menciono en el libro, ahí está el libro de Enrique de Gandia, donde había un proyecto mismo del ejército argentino de que Santa Cruz de la Sierra se estableciese como un país independiente, que fuera como un estado tapón con respecto a Brasil, ¿no? Y bien, Dale, pero Juan. acá tengo Bueno, una preguntita más de Schweitzer. Hoy, bueno, casualmente 10 de mayo, un día como hoy, Paraguay declaró la guerra a Bolivia, ¿no? Y Sí. 8 días más tarde, el 18 de mayo, la Argentina se declaraba neutral. Después de declararse neutral, en su libro menciona que Schweitzer había retornado a Argentina y algo que menciona también en su libro es que a ocultas o a secreto había vuelto al Paraguay. No sé si puede detallar un poco más esa parte. No, más de eso no, porque ustedes están muy interesados en Schweitzer, pero Schweitzer para mí es un personaje, en esta historia de Mahallafor es un personaje secundario, no es central. Reitero, yo no soy un estudioso de la guerra del Chaco, yo estudié un poco lo de Schweitzer porque estaba dentro de, digamos, del contexto de la guerra del Chaco y de la ayuda argentina al Paraguay, pero no soy un estudioso de Schweitzer. Schweitzer hizo varios viajes al Paraguay y, reitero, hablaba guaraní, era un paraguayo más. Gracias. Y perdón, adelante si tiene otra pregunta. Bueno, en realidad, Adrián, leyendo justamente el libro que hemos tenido oportunidad de tenerlo, es un libro que no ha llegado al mercado boliviano y algunos de los usuarios de las páginas que tenemos en este momento nos preguntan dónde se puede adquirir el libro o podríamos ver la posibilidad de mandarlo a Bolivia. El libro lamentablemente está prácticamente agotado y es muy raro poder conseguirlo. Yo igual lo voy a poner en campaña para ver si les puedo en los próximos días, esperemos que termine esta cuarentena, poder ver dónde se puede comprar, adquirir. Voy a llamar a la editorial para ver si todavía quedan ejemplares. Pero es un libro prácticamente agotado. Es más, a mí me quedan solamente 2 ejemplares, nada más. Bien, en la parte conclusiva del libro, yo anoche conversábamos internamente, pero yo también sostenía que posiblemente este militar, Guillermo McCann Ford, que no sé si lo pronunció bien, en realidad Sí, haya sido también un doble agente. Esto sí, porque también hay la tesis de los norteamericanos de que pudo haber servido a la Argentina, pudo haber servido también a los Estados Unidos, tomando en cuenta en realidad la coyuntura de los años 30, ¿no? Donde estábamos empezando, eran los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, el fascismo y el nazismo se estaban expandiendo a América y Argentina era un país especialmente visto con buenos ojos de parte de la Alemania nazi, ¿no? Y era como que se hubiera montado este proceso, porque como usted mismo lo dice en el libro, Adrián, no se ha difundido públicamente este proceso, ¿no? Ha sido muy reservado, hasta el acto de degradación también de McCann Ford ha sido también completamente reservado.
En Bolivia hemos tenido un caso similar con el tema del putsch nazi, cuando se lo acusa al general Belmonte, justamente una situación de estar a favor del tema del nazismo. En este caso, es una pregunta que usted coloca justamente una parte de su parte, de última parte del libro. ¿Todavía podríamos sostener esta hipótesis? Sí, sí, porque como yo les dije al comienzo de esta conversación, Mahanafor es condenado por un delito donde no está 100% probado. Y una de las hipótesis que se manejan es, como vos bien lo decís, acá también se jugaba no con balas, pero también en la Segunda Guerra Mundial, porque había dos bandos muy bien diferenciados entre los que estaban a favor de los aliados y los que estaban a favor del eje. ¿Y a qué voy? Porque acá en Buenos Aires, en el año 38, en el año 37, había actos del nazismo en el Luna Park muy, muy importantes, actos donde participaban altos jefes del ejército, algunos de los cuales integraron el tribunal militar que condenó a Mahanafort. Mahanafort estaba del lado aliadófilo, y uno de los enemigos que tenía, que justamente era el presidente del tribunal militar, que era Martín Espita, era de simpatías nazis. Y esta es una de las hipótesis. Lo que pasa es que en el sumario obviamente uno lo lee y no está toda la verdad. Cuando algunos sostienen que cuando vino Pershing a la Argentina en el año 25, fue el propio Pershing el que lo reclutó a Mahanafort para ser agente norteamericano. Otros sostienen que en realidad Mahanafort fue decán del Príncipe de Gales en el año 1931 justamente porque era un doble agente británico. No hay pruebas de eso. Ustedes saben lo que es el mundo del espionaje y bueno, no hay documentos, no hay pruebas. Entonces a Mahanafort se lo acusan sin, si ustedes leen el libro, solamente por indicios y por presunciones. A Mahanafort no lo dejan presentar testigos claves, es mal defendido y bueno, toda esta historia la va llevando la justicia militar, porque la justicia militar ya tenía la sentencia firmada de antemano, ¿no? de culpable. Pero sí, el tema de los aliados y los nazis acá se jugó muy fuerte, no solamente en este caso, sino en todo lo que fue el desenvolvimiento de la política local en esos años. Bien, una pregunta, tocando acá el tema de los actores, si se puede decir, ¿no? De este proceso. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el final de estos personajes? ¿Dónde quedaron? Se sabe que a Mahanafort le dieron, bueno, cadena perpetua, pero estuvo 19 años. ¿Y qué pasó Bueno, con los demás personajes? Resulta que mucha gente que está viendo esta transmisión no ha tenido la posibilidad de conseguir el libro y tal vez dar esos detalles. sí, cómo no. Bueno, Mahanafort estuvo 19 años preso. Otro militar que había sido acusado, el teniente primero Aquiles Azpilicueta, fue condenado a 5 años y él, cuando tenía las 3/4 partes de la sentencia cumplida, pidió el indulto, se lo dieron. Hubo un civil que en el libro está mencionado, página de por medio, que es Horacio Pito Oliver, que fue el nexo de Mahanafort con los diplomáticos bolivianos en el trámite de la documentación, la compra y venta de documentación. Pito Oliver teóricamente había sido condenado, pero a 1 año de prisión, pero fue dejado libre, igual que la mujer, Jorgelina Argerich.
Jorgelina Argerich era una mujer en cuyo departamento Mahanáfor iba a encontrarse con otras mujeres. Ustedes piensen la mentalidad de esa época. En la medida que los militares investigaron el caso, ¿qué encontraron? Mahanáfor estaba casado, la esposa daba clases de música, tenía 2 hijas y vivían, no holgadamente, pero vivían bien. Ahora, cuando los militares empiezan a investigarlo a Mahanáfor, ¿qué descubren? Que Mahanáfor tenía relaciones con otras mujeres, que Mahanáfor los sábados apostaba a las carreras de los caballos. Entonces los militares hicieron la siguiente ecuación: sale con mujeres, apuesta, o sea, necesita dinero, es un espía. Por ese motivo también es un motivo por el cual a él lo condenan. ¿Qué pasó con la otra gente? Ya hablamos de Jorgelina Argerich, de Horacio Pita. Hubo otros civiles como Alberto Grillo, que era un empleado de ejército que trabajaba con Mahanáfor, que teóricamente fue echado, pero cuando Mahanáfor fue condenado fue reincorporado. Es decir, toda la gente, todos los implicados alrededor del caso Mahanáfor quedaron libres de culpa y cargo. Por eso yo creo que a Mahanáfor también lo condenaron por otra cosa que no está en el expediente, por otro tema que no está en el sumario, por algo que lamentablemente no creo que lo sepamos nunca porque todos los protagonistas ya fallecieron. Y yo creo que hay algo más. Yo creo que obviamente hay algo más. Llama también la atención la relación de parentesco que al parecer había entre Rodolfo Martínez Pita y uno del acusado Horacio Pita Oliver. Sí, sí, eran primos, eran primos. Por eso mismo, nada es lineal. Se entrecruzan muchos intereses de ambición, de juego, de política. El ejército argentino no es el que conocemos hoy. El ejército argentino era una institución muy poderosa, muy importante, y bueno, Mahanáfor también prometía con una carrera muy, muy importante. Él siempre estuvo en posiciones de relevancia. Cuando fue el golpe de Uriburu en 1930, él fue jefe de orden social. Orden social era algo así como una, digamos, policía secreta, si lo quieren llamar, que dependía directamente de Casa Rosada. Después fue agregado militar en Bolivia con el grado de capitán. Cuando ningún capitán lo nombran agregado militar, uno tiene que tener un grado un poco más elevado. Por la situación que se vivía durante la guerra, especialmente con los argentinos en Bolivia, él tiene que dejar Bolivia. Por lo general, si un agregado militar pide irse antes de un destino, es muy mal visto. Sin embargo, él siguió haciendo carrera acá en Buenos Aires, llegó a ser ayudante del jefe del ejército, también algo muy importante. Por eso Mahanáfor no era un oficial cualquiera, sino era alguien que seguramente habrá molestado o tenía alguna puja, tenía alguna rencilla, tenía algún motivo de enfrentamiento con gente que obviamente eso no se refleja en el sumario. Es bastante extraño, ¿no? Perdón por el comentario, pero en el mismo libro es lo que me llama mucho la atención, el hecho de que, como hace rato lo decía Adrián, ha sido edecán del príncipe de Gales, ha sido edecán del presidente Roosevelt, claro, en la visita que han tenido a Argentina en aquellos años. El hecho de haber sido agregado militar en La Paz, en la Embajada Argentina, y que incluso según lo afirma en el libro, ha tenido que exponer su propia vida para defender de las manifestaciones que se hacían en La Paz contra Argentina por la flagrante ayuda que prestaba Argentina al país Paraguay, y obviamente lo que obligó a que él también pidiera
la cesación del cargo que tenía en la delegación de La Paz. Ahora, lo más importante era que cuando se presenta el juicio, y usted lo escribe bien en el libro, Adrián, ningún militar que él esperaba que lo apoyara en el proceso da en realidad muy buenos argumentos para hablar de la inocencia de McCanafort. Me parece que antes de 1936, antes de la visita de Roosevelt, parecía que estaba muy bien protegido, pero después de 1936, después de esa supuesta visita, de esa visita, perdón, todo se haya caído y le hayan dado la espalda. Es que parece que se estaba encubriendo algo mucho más serio, que tal vez no es parte de un proceso escrito, haya sido algo que de repente haya comprometido a la situación de la estabilidad del propio país argentino. Sí, sí, puede ser. El ejército es una institución verticalista. Entonces, yo supongo que la gente tenía mucho olfato y cuando vieron cómo venía la mano, muchos abrieron y le dieron la espalda, así como hasta ayer seguramente lo abrazaban, lo alababan o eran sus amigos. Cuando estalló el caso, nadie quería quedar, como acá decimos, que querían quedar pegados con un personaje así, más teniendo en cuenta por el tema en que se lo acusaba. McCanafort, como usted bien lo dice, él escribe cientos de cartas estando preso y no obtiene respuesta, especialmente de su amigo, el coronel Perón. Perón era promoción 40, McCanafort promoción 38, se conocían y sin embargo Perón le da la espalda y detrás de Perón todo el mundo, a tal punto que cuando McCanafort sale libre, ya viejo y enfermo, en el año 56, ya ningún compañero de armas le habla. Y bueno, yo supongo que seguramente mucha gente, muchos militares desconocían por qué lo acusaban a McCanafort, pero viendo cómo venía la mano dijeron, bueno, por lo menos nos apartamos, no sabemos cómo viene, y de ahí está en el libro contado, que está también reflejado en el sumario, el trabajo que le cuesta a McCanafort conseguir un defensor. Él tenía que conseguir un defensor entre sus propios camaradas, porque era un juicio militar, y ninguno de sus camaradas, todos se negaron. Y cuando logra que uno acepte que fue Villafañe lo defiende mal, y él mismo lo echa, y ya cuando el otro militar toma la posta, ya era demasiado tarde, porque reitero, la suerte de McCanafort ya estaba echada desde el mismo día que lo detuvieron. ¿Y qué es de la familia de McCanafort en la actualidad? ¿Lo tienen presente? ¿Lo recuerdan? ¿Se pudo contactar con ellos? Sí, la familia de McCanafort la pasó muy mal. Ustedes imagínense una familia normal, de clase media, McCanafort con su trabajo, se iba a la mañana, volvía a la tarde. La esposa, con el juicio, se entera de que su marido salía con otras mujeres. Eso es verdad. Se entera que apostaba a las carreras. O sea, de pronto se entera de que el marido era una persona tal vez desconocida. Y cuando él sale libre, con la familia ya no está muy bien. Él aparte, mientras estuvo preso, una de las hijas se casó, él pidió autorización para ir a la ceremonia, le dijeron que sí, pero tenía que acompañar a la novia esposado y con 2 militares vigilándolo, camino al altar, algo que él no quiso hacer, obviamente.
¿Y qué pasó con la familia? Terminaron viviendo, ya en el proceso, vivieron en la casa de una familia amiga, en una pieza que estaba arriba de un garage de la casa. La esposa sobreviviendo dando clases de música, la esposa daba clases de piano, y yo entrevisté a una de las hijas que quedan vivas, a un nieto, y que bueno, más o menos dicen que a McHanaford lo acusaron por algo que no está en el sumario. Ellos me mostraron, guardan como una suerte de alajero hecho en madera, todo tallado, que el propio McHanaford hizo cuando estuvo en el penal de Ushuaia. Pero sí, ustedes imagínense, situaciones como esta cambian por completo la vida de una familia. Una consulta, Adrián, volviendo un poco a los documentos compartidos en realidad y que están relatados en el libro, están transcritos, aquellos mensajes que Castro Rojas enviaba al gobierno boliviano y que eran obtenidos por los supuestos agentes 36, K4 y el agente 1, que eran los agentes al servicio de Bolivia, ¿no? Que se levanta también la hipótesis que el agente K4 venía a ser justamente Guillermo McHanaford. ¿Ha tenido oportunidad, Adrián, de acudir al archivo de la Embajada de Bolivia allá en Argentina para corroborar tal vez la información? No, no tuve oportunidad, tuve muchas dificultades mismo con mi gobierno. Ustedes saben que yo cuando hice esta investigación lo primero que hice fue ir al Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, y muchos de los documentos relacionados con la Guerra del Chaco están aún clasificados. En ese momento estaban clasificados. Estamos hablando del año 2005, 2006, 2007. Lo que me parece una tontería porque habían pasado ya más de 50 años de finalizado, mucho más de 50 años de finalizado el conflicto. Pero no hice lo de Bolivia porque mi idea es hacer tal vez una segunda parte justamente con toda esa historia de los servicios secretos en Argentina durante la Guerra del Chaco. Y en el tema de la gente Pita, que Sí. se menciona en el proceso también, que es una mujer que han dado una descripción de una... Poli. Poli, perdón. Que es una gente mujer que de cabello castaño, tirado al rubio, blancona, no muy alta. No se da otro indicio de su identidad de esta mujer. No. Se podría pensar que es boliviana también. Se presumía Udri era el que decía que él sospechaba que era una agente boliviana en el expediente, porque Udri lo citan a declarar y Udri dice que Poli seguramente es una agente boliviana, y cómo la describen los empleados, porque iba a visitarlo a Spilicueta, a su oficina, donde supuestamente mantenían relaciones. Y bueno, solamente dice eso, lo que usted repite, la describen como era, hasta de voz gutural decían que era, que tenía, pero Creo que no dicen cuál es su nombre, ¿no? el misterio de esta mujer quedará, creo, para siempre en el secreto de quienes se llevaron todo eso, ¿no? Pero bueno, Claro. volviendo al tema de los archivos argentinos de la Guerra del Chaco, ¿cuánto tiempo más van a estar clasificados y cuál es la causa por la cual estos archivos están clasificados? No sé, porque yo hice tal cual me pidieron, que mande una carta pidiendo autorización, y me contestaron: los archivos que usted está pidiendo están clasificados. No se los puede Bueno, consultar, no sé.
Lo que pasa es que yo después dejé, tal vez ahora ya los desclasificaron. Pasaron ya 9 años desde que edité el libro, tal vez ya están desclasificados, pero me llamó mucho la atención. Bien. Tengo algunos comentarios de la gente que está escribiendo a los, a los grupos con los que estamos compartiendo. Si me permite, Adrián, leer algunos de ellos. Pero cómo no. Por ejemplo, tenemos a David Mauricio Flores, dice, bueno, qué increíble, ¿no? Enterándose de ese conversatorio. Luis Cristian Fernández dice, estimado señor Adrián Pignatelli, primero que nada agradecerle y felicitarlo por este aporte tan importante que realiza a través de su libro para la historia del pueblo boliviano. Quisiera preguntarle qué motivó a realizar este libro, cuál fue el origen de su proyecto, que bueno, ya nos explicó al principio. Enfrentó problemas para poder conseguir los documentos o la información que necesitaba. Tal vez podría comentarnos alguna anécdota que tuvo durante su investigación. Y por último, quisiera saber cómo podemos conseguir el libro y cuál es el precio del mismo. Desearle muchos éxitos y logros y saludos cordiales. Bueno, lo del libro ya está aclarado, no hay, no hay más ejemplares, pero sobre el tema de la anécdota, don Adrián. Y anécdotas, la verdad que Cristian pregunta si tuve dificultades, la verdad que no tuve dificultades. La verdad que en el archivo del ejército conocían el caso, me trataron muy bien, muy amablemente, y enseguida yo tenía un lugar donde ya después de haber de días de ir y venir, ya me conocía todo el mundo, no tuve ningún problema. Y anécdotas así que recuerde, no, de gente muy amable, muy colaboradora, a pesar de que sabían que yo estaba investigando, estaba en el ejército y que estaba investigando un caso muy sensible para el ejército. Anécdota es que hablé con varios miembros del ejército en actividad y algunos integrantes de los servicios de inteligencia, y ellos se sorprendían porque desconocían el caso Mahanafort. Digamos, en la escuela de inteligencia el caso Mahanafort no se estudia, no se lo conoce. Yo creo que esa es la anécdota, tal vez tragicómica, de esto, de que en la escuela de inteligencia no se estudia el caso Mahanafort. No, y además la duda de que haya muerto en su domicilio, ¿no? Y alguno que sostiene que ha muerto en la cárcel, ¿no? Realmente es para cuestionarse muchas cosas. Luego aquí Norman dice, gracias, señora Adrián Pinatelli. Y Leonila Donaire, buenas noches al equipo y al expositor. Feliz de estar nuevamente para aprender. Evangelio Muñoz, hola, buenas noches. Gracias por la presentación de la investigación. Carlos Alberto Sandoval, bienvenido, Adrián. René Rolando Quiroga, la verdad no sé cómo sino que se le reducir a la larga. Felicidades por esta exposición. Montomar, gracias por la iniciativa. Primera vez que los acompaño. Un saludo también a todos los que se van conectando. Roberto Ramos, gracias, señor Pignatelli, por su gran aporte histórico en relación a la Guerra del Chaco, de los cuales ignoramos bastantes pasajes. Rolando Pinto, señor Pignatelli, agradecer por ese esfuerzo. Nos gustaría poder contar con su libro en Bolivia. José Luis Padilla, dice, a cambio o a título de que el traidor pasaba información a Bolivia. Bueno, dinero. la acusación decía, ¿no? Que era a cambio de dinero, que era menos el monto del que decía el anterior, supuestamente el anterior agente, ¿no? ¿Qué otras evidencias se ha visto en ese tema del dinero, don Adrián? El dinero está, obviamente, es uno de los, también de los protagonistas, porque en los cables bolivianos descifrados, en muchos de ellos, ahí detallan, este mes pagamos 200 pesos al K4, pagamos tanto, tal agente nos ofrece un documento muy importante y es importante darle una retribución. Es decir, los montos
los argentinos sabían de los montos por haber interceptado los cables, los telegramas bolivianos. Por eso se sabía cuánto cobraban. 200 pesos era poquito dinero, pero por un telegrama 200 pesos estaba bien. No sé cuántos telegramas debían o cuántos documentos, me refiero, cuántos documentos traficarían por mes. José Luis Padilla dice, ¿qué información clave facilitó a Bolivia? La información, todos los países tienen lo que se llama un plan de operaciones. El plan de operaciones es cómo ese país atacaría o se defendería ante una guerra con el país limítrofe, ¿no? Así Argentina tiene un plan de operaciones por si llega a haber una guerra con Chile, una guerra con Bolivia, con Paraguay, con Uruguay, con Brasil, me refiero con los países limítrofes. Ese es el documento más preciado por cualquier servicio de inteligencia del Cono Sur y de todo el mundo, porque todos los países tienen algo así. Bueno, Eso se supone que siempre estuvieron detrás, lo que pasa que era caro traficarlo, y lo que se traficaba eran documentos sencillos o charlas informales que se daban, o charlas confidenciales, o memorándums de reuniones de tal con cual persona, es decir, era ese tipo de información. vaya. Ya lo que no me queda claro y que lo leí en el libro también, Adrián, es el tema Sí. del tráfico de oro, que la Cancillería, bueno, la legación boliviana hablaba de este tráfico de oro y que también quería participar a los agentes K4 o 36, si no me equivoco, en este contrabando. Sí, había Lo que pasa que eso se menciona solamente una vez, lo mencionan solamente una vez el tribunal y está mencionado solamente una vez en un cable boliviano descifrado, en la que participa una joyería de nombre Select. De La Paz. Y es lo que aparece, pero aparece así muy tangencialmente. Yo creo que el Tribunal Militar lo pone como para, digamos, agrandar más la cosa y demostrar que esto es una gran operación, que esto es algo muy, muy importante, lo que tienen entre manos. Aurelio Burgos Blacú dice, señor Piñanatelli, a su juicio, ¿qué papel desempeñó en la guerra del Chaco el entonces mayor Juan Domingo Perón? Juan Domingo Perón durante la Guerra del Chaco, era ayudante de otra promesa del ejército argentino que se llamaba el coronel Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez era el ministro de guerra entonces y las memorias que yo menciono antes de Vicente Rivarola, que era el embajador paraguayo en la Argentina, les recomiendo para los que no les gusta, obviamente, a ustedes, que les toca tan de cerca la Guerra del Chaco, si no leyeron las memorias de Vicente Rivarola, son para leerlas. Y Vicente Rivarola me dice que uno de los nexos que él tenía con el ejército para compra de armamentos era Perón. Perón participaba, el capitán Perón era capitán, participaba también de estas operaciones. Había otros que participaban. Uno de los que llevó armamento subrepticiamente a Paraguay en un barco, participó, él no era el jefe, porque era un guardia marina, un joven guardia marina que era Isaac Rojas, que fue el que en el 55 derrocó a Perón. Si ustedes leen las memorias de Isaac Rojas, él también lo cuenta. También cuenta eso. Vaya. Luego tenemos varios saludos. Voy a ir pasando porque la verdad mucha gente se ha conectado a los diferentes grupos que tenemos, pero tengo una pregunta interesante. Se me ha perdido, perdón. Tiene que ver justamente con el tema ya.
Giorgio Lito Ordóñez dice, a partir del año 34, dos oficiales argentinos vinculados con el Estado Mayor ofrecieron espontáneamente al ejército boliviano colaboración de servicios secretos, extraído del libro del general Tobar Villa. Estos oficiales serían Macananfort y Azpilicueta, K4 y 36 respectivamente. Yo ese libro no lo conozco, no sé. Yo sé que es que las relaciones vinieron a partir de este civil Horacio Pita Oliver. Esta es la versión que se sabe. Sí, si aparte hubo otras vinculaciones de otro tipo, no está en el libro, yo no encontré una fuente que me lo pudiera decir. Nuevamente viene la pregunta, y Sí. creo que también usted se la hace en la última parte del libro. ¿Por qué un militar paraguayo se presenta ante otro militar argentino para decir que le fueron a ofrecer un documento que nunca más apareció? Pero nunca lo llaman tampoco al proceso. Claro que como era ciudadano paraguayo, de repente no procedía, pero nunca más se vuelve a comentar ese tema. Y además no fue una denuncia, fue como decir, esto está pasando. Y a partir de eso se abre un proceso tan grande como ha sido el juicio por espionaje. De esta manera. ¿Qué habrá sido? ¿Habrá sido una excusa, tal vez? ¿Habrá sido la excusa que necesitaban los argentinos para hacer estallar todo? ¿Habrá sido la excusa para decir, che, haceme el favor, te vamos a nombrar a vos que decís que recibiste esto, para no quedar nosotros como somos los que pateamos el tablero, como que sabíamos de adentro que algo pasaba? Yo creo que obviamente la complicidad de en este sentido, de Torrián y Beira que usted me menciona es evidente, ¿no? Que en ese momento Paraguay no necesitaba traficar ningún documento si era tener relaciones por demás amistosas con la Argentina. Y se nota realmente que había una gran afinidad entre militares argentinos y militares paraguayos, por eso este supuesto acercamiento para comentar esta supuesta venta de un documento que le importaba justamente a la Argentina. Así es, sí, sí, sí. Esto no quita que obviamente debían haber espías paraguayos en Buenos Aires también, buscando tal vez otra cosa, o no sé, son fantasías mías, pero yo creo que, insisto, nada es lineal, nada es lineal, y los intereses y, y los objetivos de cada uno se cruzan, y hay muchos actores, cada uno con sus ambiciones y cada uno con sus planes y con sus ideas. A veces se forma, en este tema, se forma un entramado muy difícil de sobillar, ¿no? Excelente. Después, David Ichazo también, que él nos escribe hace rato, también nos dice que no hay que olvidar que Perón se fue a Paraguay cuando fue derrocado en 1955. Ahí podríamos suponer que realmente había afinidad con este país. Tampoco está lineal, tampoco está lineal. Perón tenía buena relación con Stroessner, a tal punto que Perón en el año 1954 devuelve los trofeos de la guerra de la Triple Alianza, pero a rigor de verdad, digamos algo, a Perón en el año 55 no sé si había algún país latinoamericano que verdaderamente lo quería tener. Y lo tuvo que recibir Stroessner, lo tuvo que recibir, y ustedes fíjense en cuántos países estuvo Perón en América. Estuvo a ver si la memoria no me falla, estuvo en Venezuela, estuvo en Panamá, se me debe escapar algún país. En Panamá conoce a su tercera esposa, María Isabel. Estuvo en Venezuela, después pide asilo en España, y el general Franco a regañadientes también. Franco no lo quería tener a Perón a España, pero
Franco no podía olvidar la ayuda de Perón cuando le mandó los barcos llenos de trigo, cuando España se moría de hambre como consecuencia de la guerra civil que sufrió ese país. Tenía una deuda de honor. Y lo que me parece extraño también, Adrián, claro, perdón, no lo escuché. Lo que le decía Adrián es que me parece extraño que el Estado argentino, la República Argentina, no haya hecho un reclamo oficial a través de la Cancillería por los funcionarios Castro Rojas, el mismo Pinto Escalier, Demetrio Canelas y otros que han estado, que aparecen en el proceso. Nunca se supo de un reclamo oficial que haya hecho Argentina al Estado boliviano. No, el reclamo fue de la justicia militar. Si ustedes leen, ahí en el libro pongo cuando están las condenas y recomiendan citar, y ahí sí está Castro Rojas, Pinto Escalier, hay muchos diplomáticos, pero obviamente lo ponen como algo formal. Ya está, el tema tenía que terminar ahí, no se podía hacer un escándalo diplomático de magnitud con un tema que obviamente iba por otros carriles. La venganza iba por otros carriles y esto no era cosa de iniciar de pronto un conflicto diplomático con Bolivia. Y aparte, aunque la Cancillería hubiese protestado, no creo que hubiese pasado nada. Como había esa misión comercial que estaba yendo Castro Rojas justamente a Argentina, que creo que al final no fue haber la intención de detenerlo porque ya no hubiera tenido la inmunidad diplomática que tenía antes, ¿no? Claro, sí, se fantaseó con eso, pero no creo Bien. que hubiese pasado nada. Bien, bueno, primero quiero agradecerle a Adrián. Lamentablemente hemos dejado muchos comentarios y preguntas. Realmente ha sido un tema muy apasionante, pero recomendamos de todas maneras la lectura del libro. Tiene una narrativa realmente muy interesante, que uno no se despega del desarrollo de los acontecimientos. Mi felicitación personal, Adrián. Realmente es algo que vale la pena en realidad dedicarle la lectura de los 315 hojas que tiene el libro, la verdad. Muy buena predisposición del uso de las fuentes y demás. Y esperamos generar una segunda parte para poder aclarar tal vez algunas de las preguntas que ha dejado en la última parte, ¿no? Que interesa mucho conocer al respecto. Sí. Diego, no sé si tienes algún comentario al respecto. Sí, bueno, yo tengo la suerte de tener el libro. Mi primo estaba haciendo una especialidad en Buenos Aires y le dije, tienes que conseguir el libro. Y el pobre tuve que caminar por todas las librerías de Buenos Aires hasta conseguirlo. Y bueno, personalmente, cada vez que leo el libro, me conmueve el calvario que ha tenido que pasar Guillermo Marchena durante el juicio, el maltrato que le daban, la precariedad de las celdas, los sanitarios que no tenían ni puertas, o ver cómo los alegatos y las solicitudes que va haciendo durante el proceso no tenían ningún efecto en el juez, llena de impotencia y de mucha tristeza. Entonces, creo que Guillermo Marchena tiene que ser recordado en Bolivia por la ayuda que ha brindado a nuestro país durante la guerra. Y el libro El Traidor ayuda a hacer eso. Así que muchas gracias a Adrián Pignatelli por su tiempo y por esta conversación que hemos tenido. No, a ustedes por los conceptos, me alegra que les haya interesado el libro, que les haya gustado y bueno, a disposición. Tal vez una edición en Bolivia habría que pensarla. Sí, ¿no? Con Sí. Alberto, adelante. Bien, primero agradecer, ¿no? A Adrián por aceptar la invitación. Realmente ha sido algo muy repentino, pero muy esperado desde hace mucho tiempo, porque los que leímos su libro ya estamos tras las pistas de poder contactarnos con él, justamente con algo relacionado a lo que mencionaba Diego. No era muy difícil encontrar el libro. Nuestro amigo Alberto Coco, como lo denominamos, se trajo unos ejemplares del libro El Traidor y el Espía que pudo conseguir, y pucha, aquí como oro, o sea, decía, a todos sus amigos ha hecho volar. Bien, tengo un comentario que he notado en el video, que lo rescato, ¿no? Es de
David Ichazo, que dice: gracias, señor Pignatelli. Como hijo argentino de un soldado boliviano que fue hecho prisionero en Paraguay, estoy orgulloso por su trabajo. Muchas gracias. Bueno, Y me sumo a eso, ¿no? Somos muchas personas que estamos muy agradecidas con su trabajo. En algún momento, cuando estudiamos por WhatsApp, me decía que lo que contenía en su libro ya lo conocíamos nosotros, pero su libro es muy, muy importante para la bibliografía de la guerra del Chaco, justamente para rescatar la figura de Guillermo Mahana, que, como decía Diego, ha sufrido un calvario por servir a Bolivia, por ayudar a Bolivia en esta causa de la guerra del Chaco. Y lo mínimo que debemos hacer acá es de recordarlo, ¿no? Y antes de cerrar, tengo una pequeña pregunta, no quiero salir mucho del tema, pero aún causa mucha curiosidad sobre los documentos que se tienen en el Estado Mayor argentino sobre la época de la guerra. ¿Se sabe de algún otro documento de la época si están disponibles? ¿Usted ha podido ver algo? Con eso cierro. Muchas gracias. no, yo he buscado a ver si había otros documentos en poder del Estado argentino, perdón, del ejército también, pero no, más aún cuando yo hice mi cuarto libro, que es sobre cuando Perón estuvo de agregado militar en Chile, que armó una red de espías, también quise investigar a ver si había documentación reservada de aquella época y la verdad que no pude encontrar nada. Si la hay, no sé, yo tengo la teoría de que los militares guardan todo y de todo una copia la archivan. Pero bueno, será cosa de seguir trabajando y bregando para ver si algo aparece. Gracias, Adrián. Bien, a nombre de todos los que nos hemos conectado, le damos las gracias y Adrián le invito a despedirse del público boliviano que se ha conectado. Bueno, para mí es un orgullo que haya gente en Bolivia, yo no me imaginaba esto que se pudiera interesar en este libro. Les agradezco mucho los conceptos y bueno, a disposición. Gracias, Adrián. Diego, tus palabras finales. Bien, gracias a todos los que nos han seguido. Y muchas gracias a Adrián Pignatelli por su tiempo y será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches.